Pues amigos, esta tarde quiero tocar el tema de la homofobia. Sin menos rodeos, quisiera comentarles que hay que hacer notar que el día contra la homofobia fue el día 17 de mayo. Y que pues realmente es un gran logro el que consiste en darle valor a una serie de ideas adquiridas que culturalmente se han desarrollado sobre la orientación sexual. Por supuesto es algo negativo y hablaremos sobre el tema. Espero que sea de su agrado. Yo tengo un pequeño mensaje, pero un mensaje alusivo a lo que nos sucede en nuestra psique. Y es nada más ni menos que les voy a contar que en la mitología griega el pensamiento o la psique misma se manifiesta en un semidios que es Psiquis. Esta era una princesa tan bella que sedujo al propio amor. Eros quiso casarse con ella, pero los padres de Psiquis consultaron el oráculo y la condujeron a la cima de un monte escarpado, donde Céfiro, por orden de Eros, la condujo a un palacio. Ahí tenía a su servicio ninfas invisibles y solo oía voces que la llenaban de gozo, de placer, de bellas palabras, de sexuales y sensuales sentimientos. Eros se juntaba con ella en las noches, solo en las noches, en plena oscuridad, se tocaban, se amaban, se besaban, y se retiraba antes del amanecer, habiéndole prodigado y habiéndole pues creado y encargado que no intentase olvidar aquel placer y aquello que habían vivido, pero que jamás se atreviera a verlo. Por su parte, ella había sabido, por un oráculo, que su futuro esposo era inmortal, pero tan maligno como una víbora, y temido no solamente entre los dioses, sino también en el mundo subterráneo. Una noche, Psiquis decidió faltar a su promesa y aguardó a que Eros estuviese dormido, y levantándose con mucha cautela y a su luz, lo pudo ver. Ella creía que era el monstruo más hermoso o más horrible, pero una vez que se encontró con la bella figura de Eros, desafortunadamente, en ese momento cayó una gota de aceite de la lámpara, y al despertar a Eros, tras reprochar a Psiquis su curiosidad, se remontó por los aires y desapareció. La princesa, desesperada, quiso darse muerte,
pero una fuerza irresistible la detuvo. La fuerza provenía de Eros, que a pesar de la falta cometida por su amada, no dejó de velar por ella. Esto nos indica que la psique y el erotismo siempre van aparejados y nunca nos dejan solos. Y yo me refiero a esto porque de niños todos tenemos situaciones de nuestro sexo heterosexual, sexo homosexual, lésbico, como lo quieran llamar. Yo hablo en primera persona. Desde niño yo sabía mi tendencia sexual. Y bueno, no visualiza uno el sexo como a esta edad, pero sí hay una cierta inclinación. En mi caso, me llamaba mucho la atención, por supuesto, hombres afeminados. Y me llamaba la atención, quizá por el imán del andrógino, quizá por algo de belleza que expresaba a mis ojos, a mi infantil entendimiento. Pero había una contraparte, mi vida familiar, mi entorno de mis padres y mi entorno familiar era quizá más fuerte que mi atracción a ese tipo de personas que no las podía calificar yo, sino a través del juez o del juicio emitido que hacían mis padres, o mi familia, o mi abuela, o mis tíos, o los cercanos a mi entorno familiar. Obviamente que el comentario no era el más halagüeño, obviamente que el comentario no era el más positivo, obviamente que era una serie de improperios, de burlas y de escarnios. Eso en un niño se va quedando como el prototipo de la misma agresión que uno advierte en dado caso de que yo sea uno de ellos. Me refiero, en mi caso, veía a los afeminados y mi temor era ser víctima de escarnio, de burla o de rechazo. Y lo interesante de esto es cómo siempre está relacionada la psique con el erotismo. Eros es hijo de Afrodita, la diosa del amor. Y estamos hablando de términos pues sumamente amplios como es el amor, el erotismo y la psique. Esta psique la estoy llevando yo hacia la infancia de cualquier niño o niña que se siente atraído por su propio sexo o por el sexo que le corresponde. Siempre un niño tiene actitudes ante el sexo, siempre. No por hecho de ser un niño, no por el hecho de que el timo, la glándula que regula todas las funciones sexuales, inhibe realmente, el timo inhibe en edades tempranas las funciones sexuales. No por eso el niño deja de descubrir su sexualidad. Su sexualidad es tan propia como el tocarse sus genitales y acariciárselos. No falta la madre o el padre o quien le diga: niño cochino, quítese la mano de ahí. Entonces, estos tres términos o tres personajes de la mitología griega, que son Psique, Eros y Afrodita, hacen su labor. En mi caso, les decía yo que me llamaba la atención que estando niño íbamos a un restaurante en donde su propietario era un homosexual
muy atractivo, muy bien vestido, era una personalidad muy sumamente extrovertido, atrayente, que a mí me llamaba la atención desde pequeño. Pero quizá si me hubieran dejado mis padres con él, claro, no estoy suponiendo suposiciones absurdas. Si me hubieran dejado con él bajo su tutorial, cuidado, o simplemente una franca amistad, quizá hubiera adquirido yo mucho de este personaje. Sin embargo, la contraparte que no me permitía acercarme a él era el juicio desaprobatorio de mis padres, o el juicio desaprobatorio de quienes nos acompañaban a ese restaurante, y el comentario era sobre el personaje dueño del mismo, que no se referían de una manera muy positiva. Entonces en este niño, que soy yo, que era yo, se quedaba grabada la imagen de que nunca un personaje así o una persona así podía tener la aprobación de mis padres. Esto se queda en la psique y se queda grabado, pero se queda grabado con fuego. Se queda sumamente grabado en la psique de cualquier persona. Esto es producto de la homofobia a la cual este día me quiero referir, que consiste en una serie de ideas adquiridas, pues culturalmente, sobre la orientación sexual como algo negativo, y se activa cuando se descubre. Quiero decirles que en la lucha contra la homofobia, sin embargo, pues esta se encuentra arraigada entre nosotros mismos, los homosexuales. La discriminación laboral e institucional solo es la punta del iceberg del impacto que genera la homofobia. En México, donde el 40% de la población no aceptaría vivir en la misma casa de un homosexual, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se gesta un fenómeno poco conocido y explorado. Es la denominada homofobia interiorizada, que es la que existe entre los homosexuales. He explicado aquí mi actitud de niño. Yo seguí siendo, pues, en el curso de mi vida un homosexual en el que me daba mucho miedo, y creía que practicar mi homosexualidad me llevaría en detrimento de mi imagen física, y el detrimento era creer que yo cada día sería más femenino hasta llegar el momento en que tendría que vestirme de mujer. Es así tal la proyección mental, la imagen mental que los padres hacen en los niños, que todos los psicólogos aseguran que se puede eliminar la homofobia desmontando ideas y prejuicios desde la infancia. La homofobia interna consiste en una serie de ideas adquiridas culturalmente sobre la orientación sexual, por supuesto como algo negativo, y se llama internalizada porque vamos introyectando todos esos aprendizajes y puede afectar
la manera de relacionarnos con los demás. Es un concepto que surgió para explicar que las personas homosexuales también son o somos homofóbicas. La homofobia interiorizada o internalizada se activa cuando las personas homosexuales descubren su orientación. Ya que ser criados en una cultura heteronormativa nos hace sentirnos raros, diferentes, y se va cultivando un odio contra sí mismo. Y ese odio es, pues, subconsciente, por supuesto. Si no hay una educación homosexual desde niños, a nivel padres, a nivel entorno familiar, la homofobia no se erradicará de nuestro medio. No importa que como adulto te comportes femenino o masculino, porque tú ya lo has decidido, pero sí importa lo que se te va introduciendo en tu mente. Y por supuesto que importa, porque muchas veces la homofobia podría generar un perpetuo encierro en el closet al salir de él y aceptarse gay o lesbiana. No erradica la homofobia. El salir del closet y sentirse que yo soy homosexual y voy a vivir como homosexual no erradica la homofobia interna que se trae. El que salgas del closet no quiere decir que seas o no homofóbico interno, porque forma parte de nuestra estructura cultural e incluso nos da parte de nuestra identidad que tiende a etiquetar. No sé qué pienses tú, pero vuelvo yo a hablar en primera persona, en mi caso personal. Cuando me invitaron unos queridos parientes a ver a Juan Gabriel, no deseaba yo ir, y menos con ellos. Quizá hubiera ido con amigos o con alguien que no me significaban una relación sentimental con esas personas que me invitaban. ¿Qué iban a decir? ¿Que yo era igual que Juan Gabriel? ¿Qué iban a decir si Juan Gabriel yo lo veía que joteaba, que se subía los pantalones, que enseñaba la pierna? Pero ¿era mi homofobia interna? ¿Era el odio que yo tenía hacia mí mismo y lo veía reflejado en este maravilloso personaje que ahora soy, pues, uno de sus, no necesita, pero soy su defensor y soy su más ferviente admirador? Pero en ese momento no tenía yo la suficiente capacidad de defender mi sentimiento interno y sexual, esa orientación sexual que en el colectivo homosexual está lleno de homofobia interna y se presenta sobre todo, pues, que el aspecto varonil que tienen o que intentamos tener algunas personas, varonil o natural, pudiera decir yo, porque yo nunca intento parecer Pancho Villa, disto mucho de eso, ¿verdad? Pero
Es muy común oír, no, no saludo a esa jota torcida porque van a creer que soy igual. Y esto se da en gente intelectual o abiertamente aceptada como gay. Esto es porque existe una homosexualidad construida a partir de la masculinidad social o de una formación, como dije anteriormente, heteroformativa, en la que no hay de otra. Tienes que comportarte como un machito, aunque no lo seas. Y eso genera muchísimas conflictos en muchos de los jovencitos que aún todavía tienen un cuerpecito de niños y los obligan los padres a comportarse como si fueran los adultos más heterosexuales, más machos, en el estereotipo de lo que se llama macho, a partir de una masculinidad social, lo que conlleva a tener una carga de machismos. Entonces, la idea de que entre más activo o el look de más hetero o de más macho tengas, tendrás más prestigio ante la sociedad y ante la misma gente homosexual. Por otra parte, si eres pasivo o afeminado, surge inmediatamente una idea que nos cuesta mucho trabajo entender, pero es judeocristiana. Es judeocristiana, es producto de nuestra religión también, de que lo femenino, lo que es penetrado, es degradable. ¿Y no creen que eso es misoginia pura? Les decía yo que el pasivo o el afeminado, visto por nuestro entorno familiar, social o cultural negativamente, es una idea judeocristiana de que la feminidad o lo femenino es lo pecaminoso, o lo que es penetrado es degradable. Es una misoginia pura, absolutamente. En la Santa Inquisición se consideraba a la mujer como símbolo de pecado. Ahora imagínate un hombre afeminado, pues se calificó como pecado nefando, para llamarlo de alguna manera, y no sodomía, que era sumamente fuerte llamarlo en aquel tiempo. Pero sobre la homofobia estábamos hablando que, pues en esas siglas que ahora son ya más comunes cada día, que es lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, y va a haber muchas T's y muchas I's que nos falten y que muchas palabras más, porque el ser humano somos evolutivos y vamos encontrando combinaciones o situaciones humanas que nos van siendo pues medios para nuestra expresión. Muchas veces ese odio interno no solo puede quedarse ahí, sino que se puede exteriorizar, así como las siglas que les decía yo, pero se puede exteriorizar en llamados crímenes de odio, porque muchas veces el mismo agredido que vemos en los periódicos, en las notas rojas, es agredido por otro homosexual, porque no me van a decir que un macho no sabe en dónde conseguir transvestis y los solicita para hacer sexo, y una vez que le pasó su calentura, los agreden porque se encuentran con su verdadero ser. Y es ese odio interno el que hace que México tenga el segundo lugar, y es el segundo país en el que se ha registrado el mayor número de asesinatos de este tipo.
El primero se lo lleva a Brasil, con más de 700 casos desde el 2009. Sin embargo, la homofobia interna no solo genera una sectorización de la población de la diversidad sexual, sino una explosión de rechazo que puede llegar al asesinato, o sea, volverse homofobia social, sino que puede enquistarse en el individuo y provocar otros problemas, como decía Frank en su chat. Quien tiene inclinaciones gay y tiene miedo por prejuicios, que se dé la oportunidad de conocer a gente homosexual y vea con sus propios ojos que no hay nada de malo. Y no hay nada de malo el ser pasivo y el ser activo. Tanto es permitible y necesario una de las dos partes. En toda relación debe haber un balance, un equilibrio. Así seamos dos hombres los que estemos haciendo sexo, uno de los dos va a llevar una actitud pasiva y el otro una actitud activa. Esto es en la naturaleza. Y no por eso la polinización de las flores por medio de las abejas se va a criticar o se va a descalificar del contexto social que los hombres nos hemos hecho ignorantemente. Decía yo que a veces la homofobia interna puede actuar como una venganza contra sí mismo, que atenta contra la seguridad y la salud de la misma persona. La homofobia interna es, entonces, digamos que un derivado del rechazo familiar y esto lo aseguran gentes muy conocedoras, como gentes que provienen del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en el Distrito Federal. Y dicen ellos, si una persona sale del closet y su contexto familiar es adverso, esta persona se va a replegar y vivirá la angustia, el temor, la culpa, y no podrá ser una persona auténtica. Esto dice el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad. Pues se puede calificar muy técnicamente, pero ante todo habría que tratarlo de una manera tan normal, tan natural, como decirle, mira, no tienes que robar, no tienes que agredir a la gente, y hacerle considerar que puede haber un matrimonio entre dos hombres y puede haber un matrimonio entre dos mujeres. Pero todavía, desgraciadamente tenemos mucha ignorancia, poca educación homosexual respecto al tema. Y hay una investigación que en el 2010 un estudio de la Universidad de San Francisco, California, llevó a cabo una serie de estudios por una investigadora que tengo el nombre, una investigadora Ryan y su equipo confirmaron que la conducta negativa familiar y más que social genera la llamada homofobia interiorizada. Esto es, vuelvo a lo mismo, la educación que recibimos en nuestras casas de niños, cuando es negativa desde el punto de vista homosexual. El estudio nos revela que se entrevistó a 224 jóvenes bisexuales, homosexuales, de ambos sexos, estos todos entre una edad de 21 y 25 años. Y los participantes eran blancos y latinos. El resultado dio cuenta, o como consecuencia, de que aquellos con mayores índices de rechazo
los que fueron más rechazados por parte de sus padres o familiares, tenían 8 veces más riesgo de suicidio, 3 veces más riesgo de abuso del alcohol o de las drogas como un refugio, 4 veces más riesgo de mantener relaciones sexuales de riesgo y 6 veces más riesgo de padecer depresión. Quiere decir que estos parámetros de riesgo nos los da la cantidad de rechazo, la actitud de rechazo, el desamor, la desaprobación, la comparación con el macho y el que no lo es. Y además el estudio también revela que aquellos con una reacción más negativa sobre su orientación sexual en sus familias, ¿qué creen? Eran los jóvenes latinos. Quiere decir que nuestra sociedad latina, que tanto se alardea y tanto se bromea sobre la homosexualidad, pero de una manera ya coloquial, sumamente coloquial. No hay fiesta donde no se haga un chiste, donde no se haga un dengue, donde no se tome una foto y el otro haga una broma negativa en cuanto a la homosexualidad. Pues es muy importante trabajar desde la familia para poder desmontar este tipo de homofobias. Sin embargo, en México es un país donde 4 de cada 10 familias tienen un integrante homosexual. Y yo digo que esta cifra está mal, porque tenemos dichos que son evangelios chiquitos. Y dicen, en cada casa hay su representante, refiriéndose a que cada familia tiene un jotito, o un jotote, o un joto, o como lo quieran calificar, que es su representante. Y este a su vez es criticado, querido, amado o respetado. No necesariamente se lleva las de perder, pero cada familia tiene su representante. Aquí la encuesta dice que 4 de cada 10 familias, pero se me hace que no es real. Tiene un integrante homosexual. Y esta referencia la hace una asociación americana que se llama Parents, Families and Friends of Gays y Lesbians. Padres de familia, familiares y parientes de homosexuales y lesbianas. Y son pocos los grupos de padres de familias que ayudan a los mismos a saber reaccionar. Así como hay grupos de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, pues qué bueno sería que proliferaran asociaciones en donde dijeran, si tu hijo es homosexual, dale una educación especial. Empieza por ti, edúcate primero, padre, para poder educar a tu hijo. Y esto de salir del closet es así como que dentro del closet están una serie de marañas mentales, como el cuento que inicialmente narré de la psique de Eros, de Afrodita, entre amor, psique y erotismo. El niño tiene en ese closet una serie de conceptos que cuando sale del closet, por decir, se libera y dice soy homosexual, le guste o no a quien sea, yo soy homosexual. Eso no exonera de la homofobia interna que se trae, porque ya está grabado con lumbre, como un sello errado en nuestra psique. Pues los padres de familia
mm, sobre este tema nos dan una muestra de que es necesario el amor que se pueda dar a un hijo y aceptarlo tal cual para evitar que se genere una homofobia interiorizada que puede dañarnos o dañar a los hijos o a sí mismo inclusive. Si yo tengo un concepto de odio hacia las vestidas, como generalmente lo decimos, pues me estoy haciendo daño a mí mismo. Porque como siempre lo hemos dicho, el respeto ante todo, el respeto ante todos los factores familiares, sociales, sexuales, etcétera. Este problema que no es tan visible a veces para la comunidad gay, ni en los medios de comunicación se trata, pues es sin duda la respuesta a muchos de los problemas que aquejan al colectivo llamado LGBTI en México y en el mundo. Pero la duda es, ¿se puede erradicar este problema para generar una mejor comunidad? Claro que sí, se puede erradicar. Solo trabajando esa serie de aprendizajes se puede quitar y se puede ir desmontando todo aquello que nos fue o nos ha ido construyendo desde niños. Esas ideas y prejuicios que forman lo que es el tema de hoy, la homofobia interna. Les decía yo que el pasivo o el afeminado, visto desde por nuestro entorno familiar, social o cultural negativamente, es una idea judio-cristiana de que la feminidad o lo femenino es lo pecaminoso o lo que es penetrado es degradable. Es una misoginia pura, absolutamente. En la Santa Inquisición se consideraba a la mujer como símbolo de pecado. Ahora imagínate un hombre afeminado, pues se calificó como pecado nefando, para llamarlo de alguna manera, y no sodomía, que era sumamente fuerte llamarlo en aquel tiempo. Pero sobre la homofobia estábamos hablando que pues en esas siglas que ahora son ya más comunes cada día, que es lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual, y va a haber muchas T's y muchas I's que nos falten y que muchas palabras más, porque el ser humano somos evolutivos y vamos encontrando combinaciones o situaciones humanas que nos van siendo pues medios para nuestra expresión. Muchas veces ese odio interno no solo puede quedarse ahí, sino que se puede exteriorizar, así como las siglas que les decía yo, pero se puede exteriorizar en llamados crímenes de odio, porque muchas veces el mismo agredido que vemos en los periódicos, en las notas rojas, es agredido por otro homosexual, porque no me van a decir que un macho no sabe en dónde conseguir transvestis y los solicita para hacer sexo, y una vez que le pasó su calentura, los agreden porque se encuentran con su verdadero ser, y es ese odio interno el que hace que México tenga el segundo lugar, y es el segundo país en el que se ha registrado el mayor número de asesinatos de este tipo. El primero se lo lleva a Brasil, con más de 700 casos desde el 2009. Sin embargo, la homofobia interna no solo genera una pues
sectorización de la población de la diversidad sexual, sino una explosión de rechazo que puede llegar al asesinato, o sea, volverse homofobia social, sino que puede enquistarse en el individuo y provocar otros problemas, como decía Frank en su chat. Quien tiene inclinaciones gay y tiene miedo por prejuicios, que se dé la oportunidad de conocer a gente homosexual y vea con sus propios ojos que no hay nada de malo. Y no hay nada de malo el ser pasivo y el ser activo. Tanto es permitible y necesario una de las dos partes. En toda relación debe haber un balance, un equilibrio. Así seamos dos hombres los que estemos haciendo sexo, uno de los dos va a llevar una actitud pasiva y el otro una actitud activa. Esto es en la naturaleza. Y no por eso la polinización de las flores por medio de las abejas se va a criticar o se va a descalificar del contexto social que los hombres nos hemos hecho, pues, ignorantemente. Decía yo que a veces la homofobia interna puede actuar como una venganza contra sí mismo, que atenta contra la seguridad y la salud de la misma persona. La homofobia interna es, entonces, digamos que un derivado del rechazo familiar y pues esto lo aseguran gentes muy conocedoras, como gentes que provienen del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en el Distrito Federal. Y dicen ellos, si una persona sale del closet y su contexto familiar es adverso, esta persona se va a replegar y vivirá la angustia, el temor, la culpa, y no podrá ser una persona auténtica. Esto dice el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad. Pues se puede calificar muy técnicamente, pero ante todo habría que tratarlo de una manera tan normal, tan natural, como decirle, mira, no tienes que robar, no tienes que agredir a gente, y hacerle considerar que pues que puede haber un matrimonio entre dos hombres y puede haber un matrimonio entre dos mujeres. Pero pues todavía, desgraciadamente tenemos mucha ignorancia, poca educación homosexual respecto al tema. Y pues en 1900, no, hay una investigación que en el 2010, un estudio de la Universidad de San Francisco, California, llevó a cabo una serie de estudios por una investigadora que tengo el nombre, una investigadora Ryan y su equipo confirmaron que la conducta negativa familiar y más que social genera la llamada homofobia interiorizada. Esto es, vuelvo a lo mismo, la educación que recibimos en nuestras casas de niños, cuando es negativa desde el punto de vista homosexual. El estudio nos revela que se entrevistó a 224 jóvenes bisexuales, homosexuales, de ambos sexos. Estos todos entre una edad de 21 y 25 años. Y los participantes pues eran blancos y latinos. El resultado dio cuenta o como consecuencia de que aquellos con mayores índices de rechazo, los que fueron más rechazados por parte de sus padres o familiares, tenían 8 veces más riesgo de suicidio.
3 veces más riesgo de abuso del alcohol o de las drogas como un refugio. 4 veces más riesgo de mantener relaciones sexuales de riesgo y 6 veces más riesgo de padecer depresión. Y en conclusión, vamos cerrando ya algo que hemos iniciado. ¿Qué quiere decir? Que a esos padres recién casados y a esos que tienen hijos pequeños, pues debemos educarlos de una sencilla manera sobre esos temas que a veces pues nos perturban todavía como adultos. La homosexualidad es y seguirá siendo un tema que todavía hay que trabajar mucho sobre ello. Los papás están preocupados de tal manera que pues se les debe explicar a sus vástagos por qué 2 hombres o 2 mujeres pueden relacionarse amorosa y eróticamente y formar un hogar. Si comenzamos a ver o a entender todas estas posibilidades de pequeños, estas posibilidades que tenemos para conformarnos como seres humanos y por supuesto ejercer los derechos sexuales y reproductivos que cada persona tenemos, es posible que logremos evitar que la homofobia o la transfobia o la LGBTfobia, todas las fobias, inclusive no nada más las homosexuales, las homofobias, se erradiquen siempre y cuando inculcándole a los padres primeramente y a los niños el respeto. Un respeto que nace en el seno familiar, que bueno, es mucho pedir porque pues sabemos que hay muchas carencias en este mundo en donde ya las familias son tan disfuncionales, empezando porque los niños ya no tienen padres o viceversa, pero es más común que haya madres solteras. Pues en las escuelas y en la calle debería comenzarse a decir que pues es normal lo que estamos diciendo y que es posible y que por supuesto es muy importante también tomar en cuenta la omisión a castigos de innumerables agresiones que sufre un homosexual, inclusive desde niño, en agresiones por odio o por diferencias, y todo esto hace que se contribuya a un delito y a un delito por homicidios que a veces no es castigado como debiera. Y estos homicidios pues son a personas homosexuales que a veces trabajan como sexoservidoras o sexoservidores. Desde el 2004 la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, celebra cada día 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, debido a que en el día 17 de mayo, también se celebraba el hecho de que la ONU eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, porque antes se consideraba una enfermedad mental. Y desde el 2010 en México se celebraba el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. Esto es como el respeto a cualquier culto religioso. Pero a partir de este año, del 2010, se empezó a celebrar ese respeto. Y el 21 de marzo de este año, del 2014, la lucha contra la homofobia se celebra ya por decreto oficial publicado el 21 de marzo pasado. Mediante este decreto, el gobierno federal exige a sus poderes públicos federales,
llevar a cabo medidas de inclusión, entre las que se encuentran el desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el adultocentrismo, que ese es otro tema. Pero ahorita estábamos en la homofobia y estamos en él, que es el temor, el rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas expresadas en actitudes y conductas discriminatorias. Pues estas conductas discriminatorias vulneran la igualdad, la dignidad de derechos y libertades de toda persona, que puede generar inclusive diversos tipos de violencia. Y les repito, honrosamente México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio por homofobia, solo por debajo de Brasil. Las entidades donde se han cometido el mayor número de homicidios son el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Michoacán y Jalisco. Y este año, para celebrar la primera vez que este día se conmemora con el nombre correcto, se realizaron una serie de eventos en la ciudad y en todo el país con el único fin de erradicar este tipo de odio. Pero en conclusión, pues debemos de comenzar por educarnos en nuestras casas, entendiendo que todos somos únicos e irrepetibles, por lo que no podemos esperar que seamos idénticos a nuestro padre, a nuestro tío, al estereotipo de macho, o por qué no de mujer, de mujercita, como la mamá, como la tía, como la hermana, y que tendríamos que mostrar nuestras identidades y orientaciones sexuales tal y como somos.